Capítulo 51. Al dragón malvado le gustan los humanos. El acceso al recinto zoológico de la zona norte tiene un valor de 10 yuanes si se cuenta con el documento de identidad correspondiente. En caso de carecer de dicha identificación, es necesario adquirir un pase de acceso total por separado, cuyo coste asciende a 58 yuanes. Debido a que Lucía no posee ningún tipo de acreditación legal, no tuvo más alternativa que comprar la entrada de mayor valor. En la actualidad, la inmensa mayoría de los destinos de interés turístico han migrado hacia los pases digitales. Por fortuna, establecimientos como los parques zoológicos aún mantienen la vigencia de los boletos físicos de papel. De no ser así, Lucía se habría visto obligada a buscar un método alternativo para infiltrarse en el recinto. Este es el mapa. ¿A dónde quieres ir primero? Xiali procedió a extender el plano impreso que le entregaron con la compra frente a los ojos de Lucía. Ella todavía conservaba un pequeño rastro de yogur en sus mejillas mientras examinaba el papel con sus iris cristalinos durante un tiempo prolongado. Había tenido contacto con diversos planos cartográficos en el continente azul con anterioridad, pero en su mayoría consistían en pergaminos toscos, poco estéticos y de trazos imprecisos. Nada que pudiera compararse con la explosión de colores del mapa que sostenía en ese momento. Lucía se puso de puntillas, manteniendo la vista fija en el papel por unos instantes, para finalmente dictaminar. No entiendo. Aquella respuesta guardaba una lógica aplastante. Tratándose de alguien que no lograba diferenciar los puntos cardinales, pretender que interpretara un plano técnico era exigirle demasiado. El objetivo primordial de Xiali al traerla hoy era alcanzar la sección de fauna de alta peligrosidad. Sentía una curiosidad genuina por determinar quién ostentaba una mayor autoridad, si una soberana dracónica de linaje puro proveniente de otro mundo o los depredadores más feroces que habitaban la tierra. Desde luego, presenciar ese duelo de jerarquías naturales era solo por diversión. Lo verdaderamente relevante era instruir a Lucía sobre las diversas especies que poblaban este planeta. Vamos, veamos primero a los monos. Como suele suceder en este tipo de parques, la zona de los animales más temibles se encuentra resguardada en los sectores más remotos. Esta disposición no solo garantiza que los visitantes recorran la totalidad del parque, sino que favorece la actividad económica de las áreas intermedias. Por lo tanto, tras una breve inspección del plano, Xiali descartó la idea de dirigirse directamente al sector de peligro y optó por seguir el recorrido sugerido, visitando cada hábitat en orden. Xiali recordaba haber estado allí con sus padres durante su niñez. El entorno no difería demasiado de sus memorias infantiles, a excepción de ciertas mejoras en la infraestructura, la organización general permanecía inalterada. Mientras avanzaban por el sendero de piedra, los rayos del sol se filtraban por el follaje espeso, proyectando patrones de luz sobre el rostro de Lucía. Ella, por su parte, estaba plenamente dedicada a ingerir su fruta. ¿Esta criatura de escamas había acudido al parque para alimentarse o para conocer a los animales? ¿Cuál era la razón por la que no manifestaba el más mínimo interés por la fauna circundante? Ya habían dejado atrás el sector de los lagomorfos, y ella ni siquiera se dignó a dirigirles una mirada. Cualquier otra joven se habría inclinado frente a los cercados con entusiasmo, exclamando lo adorables que resultaban aquellas pequeñas criaturas. Este dragón malvado parecía ser totalmente inmune a la ternura de los animales pequeños. Lo que Xiali ignoraba era que Lucía sí que había escaneado el recinto de los conejos al pasar. No obstante, su razonamiento interno se centraba en calcular si, recuperando su forma original, un solo bocado sería suficiente para devorar a los 20 ejemplares que habitaban el lugar. Sin embargo, llegó a la conclusión de que poseían demasiado pelaje y su carne no resultaba lo suficientemente saciante. Así que decidió ignorarlos. Lucía aminoró la marcha y Xiali la condujo finalmente hacia el área de los primates. Los ejemplares se encontraban confinados en estructuras metálicas de aproximadamente 5 metros de dimensión en cada lado, formando cubos de geometría irregular. Para salvaguardar la salud de los animales de la alimentación indebida por parte del público y evitar agresiones a los visitantes, la base de las jaulas estaba protegida por una malla de metal reforzada.
Dada la estatura reducida de Lucía, apenas lograba distinguir restos de vegetales y otros objetos no identificados a través de la red metálica. ¡Qué mal huele! Lucía procedió a taparse la nariz mientras resguardaba su ensalada de frutas bajo la tela de su manga. ¡Oh, oh, oh! Al alcanzar el extremo del sector de los monos, un imponente chimpancé se encontraba recluido en solitario. A juzgar por el refuerzo doble de la malla en su jaula, era evidente que ese ejemplar en particular tenía antecedentes de comportamiento problemático. Justo cuando Lucía avanzaba con gesto de repulsión debido al aroma, el primate, que parecía estar adormecido, detectó una presencia extraña. Se abalanzó hacia el frente usando sus robustas extremidades, emitiendo una serie de alaridos que denotaban una mezcla de agitación y amenaza. Lucía lo observó con detenimiento y optó por retroceder un paso. Xia Li, que no le quitaba la vista de encima, arqueó una ceja con curiosidad. Hablando de instintos, los chimpancés no dejaban de ser bestias salvajes. ¿Existía la posibilidad de que los primates terrestres resultaran más intimidantes que la propia reina dragón? Mientras Xia Li meditaba sobre esto, el robusto chimpancé, tras aproximarse a los límites de su confinamiento, se retiró de forma súbita como si hubiera percibido un peligro inminente. Ambos se distanciaron al unísono, como si hubieran superado una prueba de voluntad invisible, quedando ambos visiblemente afectados. Sin embargo, el motivo de la impresión de Lucía era de una naturaleza distinta. Lucía, tan fea. Xia Li se sintió tentado a reclamarle por insultar de esa forma a los ancestros de la especie humana. El rostro de Lucía reflejaba un desagrado profundo. En el continente azul existían primates de menor tamaño y gran agilidad, pero era su bautismo de fuego frente a una criatura tan voluminosa y carente de gracia estética. ¡Oh, oh, oh! El animal, que instantes antes gritaba con fervor, se retiró hacia el rincón más alejado de su jaula, con un ánimo notablemente decaído. Simuló interesarse por los restos de comida del suelo para guardar las apariencias, dirigió una mirada fugaz hacia Lucía y, finalmente, optó por dar la espalda a los visitantes. Xia Li se cuestionó el significado de aquella conducta. Ante tal reacción, no lograba discernir si se trataba de un sentimiento de temor o de un desinterés absoluto. Xia Li, ¿por qué están en jaulas? Lucía abandonó el área de los monos y soltó un suspiro cargado de alivio. La fragancia del lugar era realmente insoportable, y ella no se había atrevido a realizar respiraciones profundas, lo que había provocado que sus mejillas se tornaran rojizas. Inclinó su rostro para inhalar el aroma de su fruta. Por fortuna, el alimento no se había contaminado con el olor del entorno. Algunos nacieron en jaulas, y otros fueron capturados en la naturaleza, le aclaró Xia Li a la soberana dracónica. ¿Nacieron en una jaula? Lucía giró el rostro con una expresión de asombro, volviendo a observar el sector de los primates. Los de su estirpe valoraban la autonomía y la libertad por encima de todo, por lo que aquel confinamiento de metal le resultaba una visión de pesadilla. Los dragones que caían en cautiverio en su mundo de origen, si no eran ejecutados, seguramente terminarían en condiciones similares, ¿no era así? Los zoológicos rara vez crían a sus propios animales, añadió Xia Li, notando que el semblante de ella se había ensombrecido. A decir verdad, la gran mayoría procedía del entorno salvaje. Algunos llegaban tras sufrir accidentes o por haber sido repudiados por sus manadas al nacer. El establecimiento cuenta con profesionales dedicados a su recuperación. Ciertos ejemplares regresan a su hábitat tras sanar. Aquellos con secuelas permanentes o incapaces de sobrevivir por cuenta propia permanecen bajo cuidado humano. Tras su rehabilitación, se intenta su reincorporación. Si ésta fracasa, se les garantiza una vida segura en el recinto. Como ejemplo, el chimpancé que acababan de observar solía ser el macho dominante de su grupo, pero fue despojado de su rango por un ejemplar más joven al envejecer. Sufrió heridas críticas en el enfrentamiento y fue rescatado por el parque, razón por la cual permanece aquí. Oh. Resultaba inusual que Lucía prestara tanta atención a la historia de un animal. Tras las aclaraciones de Xia Li, la compasión que sentía por las criaturas se transformó en una comprensión distinta. Después de todo, se les garantizaba sustento y cuidados,
lo que resultaba una existencia mucho más plácida que la lucha constante en la naturaleza. Bajo esa óptica, percibió que el vínculo entre Xia Li y ella guardaba similitudes con el de un animal rescatado y su protector. Ella se había extraviado y Xia Li la había acogido en su hogar, con la notable diferencia de que él no la mantenía bajo llave. Con esa idea en mente, Lucía dirigió una mirada furtiva hacia su cuidador, Xia Li. Los seres humanos de esta realidad diferían notablemente de los que conoció en el continente azul. Eran criaturas dotadas de una gran hospitalidad, y Xia Li era el mejor ejemplo de ello. Lucía descubrió que sentía un aprecio genuino por los habitantes de este mundo. Capítulo 52. ¿Qué se te antojan los cachorros humanos? Ovejas, cabras blancas, cabras negras. Ovejas tibetanas, ovejas amarillas, alpacas. Dentro de esta vasta sección dedicada a los herbívoros, Xia Li se encargó de realizar una presentación formal a Lucía sobre las diversas variedades de ovinos que habitaban la tierra. A decir verdad, sus conocimientos sobre el tema eran bastante limitados. Se veía obligado a procesar la información directamente de los paneles informativos instalados frente a cada cercado para poder transmitirla. A diferencia de la reacción nerviosa de los chimpancés, las distintas razas de ovejas se limitaron a observar a Lucía desde una distancia prudencial tras detectar su presencia, manteniéndose en un silencio absoluto sin emitir balido alguno. Tras señalarle a Lucía cada ejemplar y explicarle el significado de los caracteres impresos en los letreros, Xia Li consideró oportuno añadir un dato adicional. Cierto, las alpacas no pertenecen a la familia de las ovejas. Las alpacas son camélidos. ¡Wow! Mientras Xia Li se esforzaba por impartir estos conocimientos académicos con total seriedad, captó con nitidez un sonido gutural. Lucía acababa de tragar saliva de forma sonora. ¿Qué ocurre?, inquirió Xia Li con sospecha. Lucía respondió de inmediato: tengo un poco de hambre. Evita tragar saliva de esa manera ahora mismo, resulta inquietante. La mirada de Xia Li se desplazó hacia el pequeño grupo de ovejas que se amontonaban con timidez contra la valla opuesta. En ese instante, evocó las crónicas que Lucía le había relatado sobre el continente azul. En sus historias, era frecuente que mencionara el acto de cazar ovejas, perseguirlas por las colinas o sustraerlas de los pastores. A esta soberana dracónica, es evidente que siente una predilección gastronómica por las ovejas, ¿no es así? Después de todo, el aporte calórico y nutricional de una sola oveja equivalía al de centenares de conejos. Para los ojos de Lucía, aquellas decenas de ejemplares expuestos en el corral no eran animales de exhibición, sino el equivalente a una persona entrando en un restaurante de buffet libre. Mami, ¿por qué no vienen los corderos a comer mi hierba? Cerca de donde se encontraba Xia Li, la voz cándida de un infante desvió su atención. Una niña, cuya edad no superaría los 4 o 5 años, se aferraba a los brazos de su progenitora mientras sostenía un manojo de alfalfa fresca adquirida en el comercio del parque. Agitaba las briznas con ilusión, aguardando que algún cordero se aproximara para alimentarse de su mano. Sin embargo, los animales de diversas tallas y linajes reaccionaban como si tuvieran a un depredador frente a ellos, se agolpaban tras la verja, limitándose a observar el forraje desde lejos, pero sin reunir el valor necesario para acercarse. Mami, la hierba que compraste es hierba artificial, comentó la pequeña con total inocencia ante la falta de éxito. No debería serlo. Esta cesta nos costó 20 yuanes y se la compramos directamente al personal, replicó la madre, quien también comenzaba a encontrar extraña la actitud de los animales. Al percatarse de la situación, Xia Li se apresuró a tomar a Lucía por el brazo para alejarla. Vamos. Gu. Lucía desvió sus pupilas de los ovinos hacia la niña que se hallaba a su costado, cuya estatura era significativamente menor a la suya. Un cachorro humano. Era su primer encuentro a tan corta distancia. Gu. Xia Li volvió a percibir con total claridad cómo el dragón malvado tragaba saliva una vez más. Bajo ninguna circunstancia. ¿Qué pretendes dar a entender con eso? Xia Li sintió un impulso momentáneo de reprender físicamente al dragón. Está dentro de lo aceptable que babees por los corderos, pero ¿qué clase de instinto es ese de que se te antojen los cachorros humanos?
No obstante, cuando Xiali observó con mayor detenimiento, se dio cuenta de que la atención de Lucía no se centraba en la cabeza de la pequeña, sino en un objeto que ésta sostenía en su otra mano. Así que su deseo se enfocaba en la salchicha asada que la niña llevaba. Te llevaré a comprar una ahora mismo. Xiali arrastró a la dragona hacia el pequeño puesto de suministros del parque. En recintos de carácter público y bienestar social como este, la oferta comercial no solía ser muy sofisticada. Las salchichas a la parrilla tenían un precio de 5 yuanes la unidad y se trataba de esas variedades cocinadas sobre piedra volcánica con un alto contenido cárnico. Xiali adquirió una pieza para Lucía y se llevó otra a su propia boca. Consultó el cronómetro en su terminal y comprendió que le sería imposible abandonar las instalaciones antes del mediodía, por lo que era imperativo ingerir algo para engañar al estómago. En el momento de desbloquear la pantalla, Xiali vislumbró una notificación fugaz. Xiu, muy interesante, por favor, continúa con la actualización. ¿Qué sucede, Xiali? Al notar que él se había quedado estático con el teléfono en la mano, como si hubiera pausado un videojuego de forma repentina, Lucía sintió una punzada de curiosidad y quiso inspeccionar el contenido de aquella pequeña caja luminosa. Alguien ha dejado un mensaje para ti, explicó Xiali. ¿Para mí? Lucía inclinó la cabeza con asombro. En efecto, una persona comenta que tu historia le resulta sumamente interesante. ¿Es eso cierto? Los iris de Lucía emitieron un brillo repentino. Permíteme verlo. Xiali descendió la posición de su teléfono para que ella pudiera visualizar la pantalla. Aunque Lucía no dominaba la lectura de muchos caracteres, tenía la certeza de que Xiali no la engañaría. Por ello, tras una inspección simbólica del texto, sus facciones se relajaron en una expresión de alegría. Es la verdad, murmuró Lucía con una emoción palpable. Anteriormente, cuando Xiali le aseguraba que habría humanos interesados en sus crónicas, ella solo podía aceptarlo de palabra. Pero ahora, acababa de presenciar una evidencia tangible y real con sus propios ojos. Xiali, ¿esta persona es un hombre o una mujer? Lucía parecía desear fusionar su rostro con la pantalla del dispositivo. Lo desconozco, no tengo forma de reconocerlos, respondió él sacudiendo la cabeza. Entonces, ¿de qué manera localizaron mi relato y consiguieron dejar ese mensaje? Es una práctica sumamente extendida hoy en día, aunque su explicación técnica es compleja. Se denomina Internet. Puedes imaginarlo como una suerte de magia comunicativa que mantiene vinculados a todos los seres humanos del planeta. Articuló Lucía, asintiendo como si hubiera alcanzado una comprensión profunda, sin duda debe tratarse de un hechizo de gran magnitud. Xiali decidió no profundizar en detalles técnicos sobre la red. Si Lucía tenía la intención de integrarse en la civilización moderna, no tardaría en descubrir su funcionamiento por sí misma. En marcha, vayamos a la siguiente sección, ordenó Xiali. Él procedió a depositar el palillo de madera en el contenedor de residuos. La etapa siguiente del recorrido los llevó hasta el recinto de los elefantes. A las criaturas de tales proporciones no se las mantenía en jaulas convencionales. En su lugar, el foso donde habitaban los elefantes presentaba un desnivel de 6 metros, lo que garantizaba que el público en la zona de observación no pudiera tocarlos, ofreciendo al mismo tiempo una panorámica inmejorable de todo el hábitat. Lucía se apoyó contra la barandilla de hormigón decorativo, observando a los 3 paquidermos que se movían abajo. Calculó que aquellos animales tendrían una alzada de entre 3 y 5 metros, una dimensión que, desde su perspectiva de dragón gigante, se consideraría poco más que un juguete. Sin embargo, al procesar la imagen desde su actual forma humana, se percató de que una altura de 5 metros era, en realidad, algo imponente. Si tan solo le fuera posible recuperar su verdadera fisionomía dracónica. Lucía elevó la mirada hacia el cielo. Realizó un cálculo mental silencioso, en su forma original, podría devorar a un elefante en un par de bocados, o bueno, a 3 xialis de una sola vez. ¿En qué clase de cosas estás pensando? Al notar que la dragona lo observaba con la misma mirada predadora que había dedicado a la salchicha anteriormente, Xiali extendió su mano y le propinó un leve golpe en la frente. ¡Ay! Exclamó ella mientras se cubría la zona afectada.
Mantente aquí, debo acudir al servicio, indicó Xia Li. Los 3 ejemplares bajo el mirador estaban distraídos recibiendo alimento de otros turistas y no repararon en la presencia de Lucía. Pero incluso si lo hubieran hecho, el riesgo era nulo. Los elefantes carecían de la habilidad de saltar o volar, y el diseño del foso era extremadamente seguro. No te muevas de este sitio, recalcó Xia Li con énfasis. Lucía arrugó el entrecejo, con la intención manifiesta de seguir sus pasos. Sin embargo, él ya le había instruido previamente sobre la segregación por género en los baños públicos y que ella no tendría permitido el acceso al área de caballeros. Al evocar el aroma poco agradable que solía rodear los baños públicos, Lucía convino en que esperar allí era la mejor opción. Está bien, aceptó ella con un gesto de cabeza. Xia Li se dio la vuelta para marcharse, mientras Lucía mantenía sus ojos fijos en su espalda durante un largo trecho. En el preciso instante en que la silueta de Xia Li se desvaneció tras el recodo del camino, Lucía experimentó una súbita oleada de vulnerabilidad y alerta. Él le había asegurado que la probabilidad de encontrarse con individuos malintencionados en esos lugares era mínima, pero que el riesgo nunca era inexistente. Ahora que se encontraba operando por cuenta propia, debía elevar su nivel de vigilancia. La detective Lucía comenzó a escanear su entorno, aguzando sus sentidos para captar cualquier anomalía entre la multitud. De pronto, sus orejas captaron un sonido particular. Vio como una niña, que se encontraba arrojando plátanos a los elefantes, soltaba accidentalmente un objeto de su muñeca que caía al foso junto con la fruta. Acto seguido, el llanto de la pequeña inundó el lugar. Mami. Se me ha caído el reloj. Capítulo 53. El poder del dragón. Mamá, se me cayó el reloj. Lucía se encontraba apoyada contra la barandilla de seguridad, con el torso inclinado hacia el vacío del foso. A decir verdad, antes de que el grito de auxilio del cachorro humano llegara a sus oídos. Sus agudos sentidos ya habían captado la trayectoria del cronómetro de pulsera mientras se precipitaba hacia el dominio de los paquidermos. Bajo la estructura del mirador, uno de los elefantes utilizaba el extremo de su trompa para hurgar entre la amalgama de frutas y el dispositivo extraviado. El animal parecía no mostrar el más mínimo interés por el aparato tecnológico, su única prioridad era alcanzar los plátanos que descansaban sobre él. «Bah, mamá». La pequeña lucía un par de coletas que se agitaban con su llanto, sus iris, redondos y oscuros como el azabache, se inundaron de lágrimas mientras tiraba con desesperación de la vestimenta de la mujer que la acompañaba. «No te preocupes, no hay personal por aquí ahora. Esperemos un poco». La madre procedió a acuclillarse, envolviendo a la niña en un abrazo protector y brindándole palabras de aliento en un tono aterciopelado. Aunque aquel reloj teléfono representaba un gasto considerable, no era un objeto de valor incalculable, y bajo ninguna circunstancia justificaba ponerse en una situación de riesgo. Su prioridad absoluta en ese instante era mitigar el desconsuelo de su hija. La mujer acarició la espalda de la pequeña para sosegarla y luego dirigió una mirada de resignación hacia el foso. El dispositivo ya había sido presionado en repetidas ocasiones por la robusta trompa del animal, y era un misterio si aún conservaba su funcionalidad. ¿Esa pulsera rosa es tuya? En ese momento, una voz cristalina y melodiosa interrumpió la escena. La madre elevó ligeramente la vista y se topó con un rostro de facciones singulares, tan delicadamente esculpidas que proyectaban una dulzura casi irreal. La mujer asintió por instinto antes de rectificar con un movimiento de cabeza, no pasa nada. Es solo un reloj teléfono. Ante el temor de que la joven pudiera intentar alguna maniobra temeraria, la madre agitó su mano en señal de advertencia. Pero, era el regalo de cumpleaños de Xiao Ke. La pequeña, refugiada en el regazo materno, alzó su rostro humedecido. Sus mejillas estaban surcadas por el llanto y las lágrimas quedaban suspendidas en sus extensas pestañas. Lucía observó detenidamente a la niña, reparando en su exquisito atuendo de princesa y en sus relucientes calzados de cuero con motivos felinos. En teoría, los dragones malvados no se dedican a realizar actos de benevolencia. Del mismo modo que la humanidad guardaba rencor hacia la estirpe dracónica, esta última profesaba un desprecio profundo hacia los humanos. Pero
Los habitantes de este mundo llamado Tierra no manifestaban odio hacia Lucía. Y Lucía, para su propia sorpresa, comenzaba a apreciarlos. ¿Es algo importante?, inquirió Lucía. La niña frente a ella realizó un asentimiento enérgico, brindando a la dragona una confirmación absoluta. Importante. Espera un momento. Tras pronunciar aquellas palabras, Lucía giró su cuerpo para encarar al elefante que se encontraba bajo la plataforma. Al notar el movimiento, la madre de la pequeña extendió su brazo por precaución, temiendo un acto impulsivo por parte de la joven. Sin embargo, al comprobar que ella solo se posicionaba frente al foso sin intención de trasponer el límite, retiró la mano. Está bien, Xiao Ke, mamá te comprará otro mañana. Pero mañana no será el cumpleaños de Xiao Ke. A espaldas de Lucía, los sollozos entrecortados de la niña golpearon su conciencia. Las pupilas de Lucía se contrajeron sutilmente, y su mirada, usualmente vivaz, adquirió una agudeza depredadora en un abrir y cerrar de ojos. Como si poseyera una facultad de visión penetrante, su observación cargada de una arrogancia ancestral se posó sobre las tres bestias que habitaban el recinto. Realizó una inspiración profunda, sus labios se entreabrieron apenas lo suficiente para dejar al descubierto dos colmillos afilados, mientras un aliento denso y turbio emanaba de su boca. En las tierras del continente azul, este gesto constituía el preámbulo ineludible del aliento de un dragón. La primera exhalación liberaba una bruma blanquecina y ondulante, la segunda, una deflagración capaz de superar los 1000 grados centígrados. Por ello, existía un proverbio en su mundo: cuando un dragón exhala humo blanco, es la última advertencia. Un silbido de viento pareció resonar en sus oídos, mientras sobre su cabeza el firmamento permanecía despejado, con nubes níveas flotando en la calma. El elefante que se encontraba alimentándose pareció detectar que algo sobrenatural lo estaba escrutando. El animal detuvo bruscamente el movimiento de su trompa. Con lentitud, el paquidermo elevó la cabeza. Sus colosales pabellones auditivos se agitaban como abanicos rítmicos. En el instante en que el ejemplar de mayor envergadura fijó su vista en Lucía, el movimiento de sus orejas cesó de golpe. Sus miradas se entrelazaron en un duelo silencioso. Lucía permanecía envuelta en las sombras, con el sol a su espalda, proyectando una presión invisible desde sus ojos imperturbables. A los ojos de la bestia, la pequeña figura de la joven se agigantaba hasta asemejarse a una cumbre montañosa e inalcanzable. Los dragones, una estirpe soberbia que se sitúa en la cúspide de toda existencia biológica. Su sola presencia representaba una catástrofe para la humanidad y, para el reino animal, una subyugación instintiva e inmediata. El elefante dominante permaneció estático unos segundos. Descendió su apéndice nasal y envolvió con él las frutas que yacían en el suelo. Entonces, ante la mirada incrédula y el estupor de los presentes, elevó el racimo de plátanos intacto y lo depositó sobre el mirador, justo a los pies de Lucía. Mamá, el elefante ha traído la fruta. La pequeña, cuyos sollozos aún no habían cesado del todo, interrumpió su llanto para contemplar la escena con asombro reverencial. Los transeúntes detuvieron su marcha, extrayendo sus terminales móviles para documentar el insólito suceso. ¿Es posible que ese elefante sea capaz de alcanzar la zona de comida? A esos 3 ejemplares les fascinan los plátanos, esto es realmente extraño. Jaja, qué criatura tan encantadora. Entre el bullicio de los comentarios, Lucía extendió su brazo, emitió un par de gruñidos de baja frecuencia y señaló con firmeza el objeto de color rosado que permanecía en el foso. Lucía no tenía la certeza de si el animal sería capaz de interpretar su lenguaje corporal. Por fortuna, la inteligencia del elefante no era despreciable. Tras un breve instante de deliberación, el paquidermo avanzó un par de pasos y empleó su trompa para rodear el pequeño dispositivo que yacía bajo la plataforma. Debido a las dimensiones reducidas del objeto, necesitó realizar 2 intentos antes de asegurar el agarre. Plop. Con una delicadeza sorprendente, el elefante depositó el reloj ante los pies de Lucía. Un clamor de entusiasmo surgió de entre los turistas. Increíble. ¿Cómo puede ser tan astuto ese animal? Oye, ¿lo has registrado en video? Si lo editamos y lo subimos a Douyin, se hará viral en cuestión de horas.
Bueno, no es la primera vez que vemos primates o cetáceos colaborando con humanos para recuperar objetos. Los elefantes también poseen una inteligencia superior. Es una imagen preciosa. Voy a compartirla ahora mismo en mis momentos de WeChat. Ignorando la efervescente discusión de los humanos a su alrededor, Lucía se inclinó para recoger el pequeño cronómetro. ¡Qué sensación tan desagradable! El dispositivo estaba empapado y cubierto por las secreciones de la trompa del animal. Lucía experimentó una punzada de repulsión. Sin embargo, al cruzar su mirada con los ojos de la cachorra humana, que brillaban como gemas tras el llanto, decidió contener su disgusto. Aquí tienes. Lucía depositó el reloj en la palma de la niña, quien permanecía en un estado de estupefacción. Las pupilas de la pequeña se dilataron con asombro. «¡Guau, hermana mayor, eres asombrosa! ¿Tú hiciste que el elefante lo trajera?» Y seguro que la hermana mayor conoce algún tipo de magia poderosa. La niña la observaba con una inocencia absoluta, con una mirada cargada de una admiración genuina hacia Lucía. De forma repentina, Lucía se sintió invadida por la timidez, una sensación de calor comenzó a subir por sus mejillas. Bueno, no es para tanto. Y esto no tiene nada que ver con la magia. Lucía se rascó la cara mientras intentaba dar una explicación, sintiéndose algo torpe. Ser objeto de un elogio tan puro por parte de un cachorro humano. Era algo que superaba incluso la resistencia de un dragón malvado. Muchas gracias, expresó la madre con una sonrisa, asintiendo hacia Lucía antes de acariciar el cabello de su hija. Dale las gracias a la hermana mayor, rápido. Muchas gracias, linda hermana mayor, exclamó la niña con una voz dulce. ¿MMM? ¿Linda hermana mayor? ¿Se refería a ella? Representaba la primera ocasión en que un ser humano alababa su apariencia de forma tan directa y espontánea. Bueno, yo no soy especialmente hermosa. Incluso el propio Ciali había calificado su aspecto humano como algo corriente. El rubor en las mejillas de Lucía se intensificó notablemente. Los turistas circundantes continuaban con su cháchara, debatiendo sobre los motivos ocultos del elefante para ayudar a la pequeña. Algunos mencionaban a Lucía en sus comentarios, pero nadie parecía otorgarle una importancia excesiva a su papel. Linda hermana mayor, gracias. Toma, esto es para ti. La encantadora pequeña extrajo una paleta de caramelo de su mochila y se la ofreció a Lucía con ambas manos. Lucía extendió su brazo para aceptarla, con el rostro tan encendido como el de la niña, y articuló con cierto nerviosismo. Bueno, gracias a ti también. Capítulo 54. Alimentando al dragón maligno. Ciali no había previsto que el área circundante al mirador de los paquidermos se tornara tan bulliciosa en el breve lapso que le tomó acudir al servicio. ¿Cuál era el motivo por el cual la multitud se agolpaba capturando imágenes de los elefantes con sus terminales? Hasta donde recordaba, este establecimiento no ofrecía exhibiciones de entretenimiento con elefantes, ¿o sí? Inmerso en estas dudas, Ciali se abrió paso entre el gentío, escaneando el entorno en busca de la silueta de la pequeña dragona. Dada la estatura reducida de Lucía, localizarla en medio de semejante congregación de personas representaba un auténtico desafío para la vista. Oye, Lucía. En el preciso instante en que Ciali articuló su nombre en voz alta, sintió el roce familiar de una mano menuda tirando con delicadeza del extremo de su camiseta desde atrás. Aquel contacto inconfundible, no podía ser de otra que del dragón malvado. Ciali giró sobre sus talones y se topó con Lucía, quien aguardaba al margen de la multitud con la mirada ligeramente baja, proyectaba una quietud inusual en ella. Tal vez fuera consecuencia de la temperatura ambiental de la jornada, pero el rostro de Lucía conservaba un rubor intenso, asemejándose a una manzana madura, una imagen que resultaba, en cierto modo, encantadora. Ciali. No han transcurrido ni 5 minutos desde que nos separamos, ¿cómo es que ahora tartamudeas? La primera sílaba que emanó de los labios de Lucía fue un vibrato trémulo, y los sonidos que le siguieron resultaron ser aún más vacilantes. Ciali experimentó una punzada de preocupación ante la posibilidad de que ella hubiera sufrido algún percance, por lo que procedió a inspeccionar sus facciones con presteza. Es que, alguien,
Alguien me ha entregado una ofrenda, consiguió articular Lucía entre titubeos. Mientras pronunciaba aquellas palabras, elevó la paleta de caramelo que sostenía para que Cialy pudiera verla. De inmediato, el primer pensamiento que cruzó la mente de Cialy fue la posibilidad de que algún desconocido hubiera intentado propasarse o coquetear con ella. Después de todo, aunque la soberana dracónica suele proyectar un aura de gélida indiferencia hacia los extraños, es un hecho irrefutable que su belleza resulta deslumbrante y fuera de lo común en cualquier entorno. Tienes prohibido aceptar golosinas de personas que no conoces, sentenció Cialy con un tono cargado de seriedad. No, no se trata de eso. Lucía se apresuró a desmentir la suposición. Realizó una breve pausa antes de proceder a relatarle a Cialy la secuencia de eventos que acababa de protagonizar. Ambos se dirigieron hacia el cobijo de una arboleda, manteniendo la conversación mientras avanzaban. Cialy se sumergió en un silencio reflexivo mientras procesaba el relato. ¿Los elefantes habían manifestado un signo de sumisión ante Lucía? Y, lo que resultaba más trascendental para él, aquel dragón, supuestamente malvado, poseía en realidad una naturaleza bondadosa. Demostraba una gran valentía. Había realizado una acción que el propio Cialy, movido por la prudencia, probablemente no habría ejecutado. No obstante, a los ojos de Cialy, esa valentía de Lucía también rayaba en la temeridad. Debido a su tendencia a ignorar las repercusiones de sus actos, era capaz de atreverse con cualquier desafío. Si Cialy se hubiera encontrado en su posición, su mayor inquietud habría sido el riesgo de que la verdadera identidad de ella quedara expuesta ante el público. A pesar de ser un día laborable, el parque contaba con una afluencia considerable de familias y parejas. Había al menos medio centenar de personas presentes, si no un centenar completo. Con tantos ojos observando y tantos dispositivos capturando el momento, la narrativa del suceso podría distorsionarse con suma facilidad. El peso de la opinión pública podía resultar devastador. La esencia real de Lucía era la de un dragón colosal. Para garantizar su anonimato, debería evitar a toda costa convertirse en el foco de atención, sin importar las circunstancias. Tú. Cialy vaciló, con las palabras contenidas en su garganta. Finalmente, decidió callar. No era el momento oportuno para sermones. Representaba la primera ocasión en que la dragona malvada Lucía extendía su mano para auxiliar a los seres humanos. Cialy se había criado bajo un modelo educativo basado en el refuerzo positivo, lo que le hacía considerarse un afortunado por su infancia. En consecuencia, anhelaba que Lucía también pudiera experimentar esa misma fortuna. Limítate a actuar según lo que dicte tu conciencia, expresó Cialy con un semblante serio. Has obrado correctamente. Los de la estirpe dracónica son seres libres, y sus espíritus indómitos deben permanecer así. Cialy no deseaba que la naturaleza audaz de Lucía se viera coartada por el miedo o la timidez en su estancia en la tierra. MMM. Lucía sintió repetidamente, emulando el movimiento de un polluelo, el carmín de sus mejillas se extendió hasta sus orejas, tiñendo de rosa sus pequeños lóbulos. Si Lucía se había sentido abrumada por la timidez ante el elogio de la niña. Al recibir la validación de Cialy, experimentó una euforia casi insoportable. Aquella sensación era comparable a ver peces surcar los cielos de un lago o a la adrenalina de perseguir ganado durante leguas enteras. Para emplear un símil más preciso. Probablemente le resultaba más satisfactorio que contemplar las riquezas acumuladas en la cámara acorazada de un noble humano. J.E. El rostro de Lucía irradiaba una felicidad absoluta. Continuó siguiendo los pasos de Cialy. Él mencionó que la temperatura era elevada y que tenía la intención de adquirir agua refrigerada para ella. Lucía caminaba con parsimonia, manteniendo la vista clavada en el dulce que portaba durante un tiempo considerable. Tras debatir internamente entre conservarlo como un trofeo o proceder a su consumo inmediato, Lucía se decantó por la segunda opción. La máxima filosofía de su existencia dracónica dictaba, saborea el presente. ¿Prefieres un zumo de frutas o un té negro bien frío? Cialy se encontraba frente a la expendedora automática.
Al girarse para consultar la preferencia de Lucía, sorprendió al dragón malvado intentando desgarrar el envoltorio plástico de la paleta con sus dientes. Oye, ya te he explicado que primero debes retirar la envoltura. Existe una forma de hacerlo, intentar morderlo directamente resulta muy engorroso. El tono de Ciali denotaba cierta resignación y se dispuso a intervenir para facilitar la apertura del dulce. Sin embargo, Lucía realizó un giro lateral, impidiendo que Ciali alcanzara la golosina. ¡Qué criatura tan posesiva! No tenía la menor intención de arrebatárselo. Crack, crack. Bajo la presión de su mordida, el caramelo sólido se fragmentó en dos mitades exactas. Solo en ese instante procedió a retirar el plástico exterior, tomó una de las secciones con la punta de sus dedos y la elevó hacia él. Toma, come. Ciali contempló la mitad del dulce que se le ofrecía. Se encontraba totalmente impregnado con la saliva dracónica de Lucía. Experimentó una mezcla de gratitud emocional y una profunda repulsión física. ¿Era este el método elegido para poner a prueba la integridad de su amistad? Camarada, este tipo de exámenes superan mi capacidad de resistencia. En fin, no era como si no hubieran tenido contacto labial de forma indirecta con anterioridad. Ciali intentó convencerse a sí mismo. ¿Acaso no había sido ya suficientemente atormentado por las excentricidades de este dragón? Además, en ciertas mitologías, la saliva de dragón se consideraba un elemento valioso. Ciali extendió su brazo para recibir el trozo de caramelo. Pero la pequeña mano de Lucía volvió a esquivar su alcance. Posteriormente, elevó su muñeca una vez más. El gesto era inequívoco, yo misma te daré de comer. Ciali exhaló un suspiro inaudible. Camarada Lucía, ni nuestra amistad ni mi entereza pueden salir indemnes de este tipo de pruebas. Sabor a naranja. Ciali degustó el fragmento en su boca. Poseía un dulzor cítrico intenso y reconfortante. Reflexionando sobre ello, era la primera vez que Lucía conseguía un bien por sus propios méritos desde su arribo al mundo humano. Ciali se sintió sinceramente honrado de poder compartir el botín obtenido por el dragón malvado. Los de su especie no son conocidos por su generosidad o deseo de compartir. El hecho de que Lucía estuviera dispuesta a ofrecerle la primicia de lo que había ganado era evidencia suficiente del lugar privilegiado que él ocupaba en el corazón de la soberana dracónica. Al menos, todo el esfuerzo y la dedicación que había invertido en ella durante esa semana no habían caído en saco roto. Jejeje. A Lucía también le deleitaba el matiz de la naranja. Sus ojos se entornaron formando dos medias lunas y sus labios dibujaron una curva de pura satisfacción. Es mucho más dulce que las golosinas que tienes en casa, Ciali. ¿Cómo es eso posible? Ciali observó a la dragona y, de súbito, su expresión se tornó inquisitiva. Es evidente que no posee ni una fracción del dulzor de las mías. No, Ciali hizo una breve pausa y sentenció, ¿en qué momento te dedicaste a consumir mis golosinas domésticas? La expresión de Lucía se congeló de inmediato. Bajo ninguna circunstancia confesaría que había inspeccionado clandestinamente la bolsa de dulces que Ciali trajo consigo la última vez, ni que había ingerido aquel caramelo lácteo de envoltorio carmesí. Aquel dulce en particular se le había adherido a la dentadura con tal tenacidad que le impidió articular palabra durante un tiempo, por lo que no fue de su agrado. Mantengo que este es superior en dulzor. Lucía optó por desviar el tema con un evidente sentimiento de culpabilidad. Ciali. Tras remangarse la camisa, Ciali se posicionó frente a la máquina expendedora. Acto seguido, presionó con firmeza el selector del dispositivo. Sientes predilección por la naranja, ¿verdad? Aguarda un instante, voy a comprarte ahora mismo 2 botellas de zumo de naranja con pulpa natural. Capítulo 55, El rugido del dragón maligno. Glup, glup, glup. Al costado de Ciali se erigían 2 máquinas expendedoras, una dedicada a las bebidas y otra a los comestibles. Las 2 unidades de zumo de naranja con pulpa se desvanecieron en un parpadeo, consumidas por la sed insaciable de la joven. Con el mediodía cerniéndose sobre ellos, Lucía comenzó a insistir con vehemencia en que el horario del almuerzo era inminente. Ante tal presión,
Xiali no tuvo más remedio que adquirir un par de salchichas asadas adicionales para apaciguar su apetito. En lo que tardó en girarse, las 2 piezas de carne en las manos de la soberana dracónica ya habían sido devoradas, dejando tras de sí únicamente 2 finas varas de bambú. Ella comenzó a manipular los palillos de madera con una destreza improvisada, hasta que, tras varios intentos, logró pinchar una hoja seca que descansaba en el suelo para ofrecérsela triunfalmente a Xiali. Xiali, abre la boca. Xiali. Cada vez que compartía tiempo con este dragón, experimentaba la vívida sensación de haber retrocedido cronológicamente hasta su propia infancia. Tras haber convivido con ella durante estos días, sentía que incluso su estructura mental se había vuelto más juvenil y ligera. En las crónicas del continente azul, los relatos describían a los dragones malignos como entidades sumidas en la ignorancia y la perversidad, pero Xiali empezaba a discrepar, a sus ojos. Este ser era la encarnación de una inocencia pura y un romanticismo algo rústico. Sin embargo, ¿y quién en su sano juicio querría ingerir hojarasca? Te he suministrado salchichas de calidad y tú pretendes alimentarme con desperdicios del suelo. Xiali observó a Lucía mientras ésta, con un gesto final, terminaba de saborear el último rastro de su comida y lanzaba las varas de bambú describiendo una parábola impecable que culminó con un impacto seco dentro del contenedor de basura. Vamos, todavía nos restan algunas secciones por recorrer. Oh. Lucía batió sus palmas para limpiarse y retomó el paso tras él con agilidad. A decir verdad, el interés de Lucía por la fauna local era más bien escaso. Aunque se topaba con especies inéditas para su conocimiento, la biodiversidad del continente azul era mucho más vasta y espectacular. Con un solo movimiento de sus alas, los de su estirpe eran capaces de cubrir leguas de distancia en segundos. Incluso con paradas intermitentes, un dragón podía cruzar imperios enteros en una sola jornada solar. Había contemplado criaturas de leyenda, en comparación, este recinto al que Xiali la había conducido resultaba bastante monótono y limitado. Y, lo que resultaba determinante para su falta de entusiasmo. Aquellos animales estaban allí para ser contemplados, no para ser cazados o ingeridos, un detalle que restaba casi todo el atractivo para la mentalidad depredadora de Lucía. Sector de primates, área de herbívoros, pabellón de anfibios y reptiles. Finalmente, Xiali optó por guardar el mapa impreso y confiar en la tecnología de navegación de su terminal móvil, mucho más eficiente. El zoológico de la ciudad norte se dividía en 5 grandes secciones, y ya habían cubierto la mayoría durante la mañana. Analizando el comportamiento de los animales ante la presencia de la joven, Xiali había llegado a una conclusión científica. Lucía ejercía una fuerza de opresión instintiva sobre casi cualquier criatura viviente. Ignoraba si se trataba de una jerarquía de linaje místico o simplemente de una emanación de su aura dominante. Lo cierto era que, en cuanto ella entraba en el campo visual de los animales, estos manifestaban un pavor irracional e inmediato. Este fenómeno guardaba una coherencia absoluta con la forma en que las bestias del continente azul reaccionaban ante la sombra de un dragón. Las criaturas desprovistas de intelecto superior se rigen por el instinto para garantizar su supervivencia y actúan en consecuencia. Tu presencia debe de ser procesada por sus cerebros como la de un depredador absoluto, por eso todos huyen de ti. Xiali compartía estas reflexiones con Lucía mientras se encaminaban hacia el área de los grandes carnívoros. Lucía continuaba extrayendo el último aliento de sabor de su zumo de naranja. Parecía que aquel fruto cítrico se había convertido en su nueva obsesión gastronómica. Oh. Ella emitió una respuesta apática, agitando el envase con insistencia hasta lograr que una última gota de líquido cayera sobre su lengua extendida. Xiali se sentía impotente ante tal escena. Tenía sentido que Lucía no le diera importancia, esa capacidad de subyugar el entorno era algo intrínseco a su ser, una condición de nacimiento que para ella no tenía nada de extraordinario. Hemos llegado, este es el territorio de los depredadores. Al alcanzar el clímax del recorrido, Xiali manifestaba una excitación superior a la de su acompañante. Parecía que era él quien realmente disfrutaba de la excursión, a pesar de haberla organizado para ella. Ven, acércate, observa esto. Xiali tomó a Lucía de la mano y la guió frente a una de las vitrinas de exhibición.
La mayoría de los residentes en esta área pertenecían a la familia de los félidos. Poseían una agilidad y una agresividad tales que no podían ser mantenidos en cercados abiertos como los elefantes. En su lugar, habitaban estancias individuales reforzadas. 3 de las paredes estaban compuestas por paneles de vidrio templado. Aunque el material mostraba el desgaste del tiempo y cierta suciedad exterior, la visibilidad de los especímenes internos seguía siendo adecuada para los visitantes. Esto es. Ya lo tengo claro. El mentor Ciali se disponía a realizar la presentación zoológica, pero la alumna Lucía se le adelantó con una seguridad sorprendente. Se trata de un tanque de combustible. Para dotar a su descripción de una precisión técnica basada en su reciente experiencia, Lucía añadió, los puestos de comida que vimos en la entrada tenían recipientes con esta misma silueta. Mientras hablaba, observaba al leopardo obeso con una mezcla de envidia y admiración, pensando para sus adentros, qué fortuna la suya. Debe de disfrutar de banquetes diarios para haber alcanzado tal volumen. Ciali contempló al felino con sobrepeso tras el cristal y prefirió guardar silencio. Siendo objetivos, Lucía demostraba una capacidad de asociación envidiable. Había empleado un concepto recién aprendido para categorizar una nueva realidad de forma inmediata. No era falta de inteligencia lo que padecía el dragón, sino una carencia de contexto cultural. Si Lucía hubiera pasado por el sistema educativo moderno desde su infancia, posiblemente su nombre encabezaría las listas de honor académico. Este tanque este leopardo de las nieves es una especie bajo protección estatal de primer nivel. Es un ejemplar extremadamente inusual, así que aprécialo bien. A pesar de sus palabras, Ciali apenas le dio tiempo a observar antes de arrastrarla hacia la siguiente exhibición, movido por un deseo personal de revancha. Lucía, das un susto. Tras la pared transparente, una leona de gran tamaño descansaba plácidamente, entregada a una siesta meridiana. Lucía seguía entretenida con su botella vacía cuando Ciali la posicionó frente al felino de manera abrupta, dejándola algo desconcertada. Esta leona tiene el hábito de abalanzarse contra el cristal y rugir cuando detecta que los turistas intentan fotografiarla. Ciali evocaba un recuerdo amargo de su niñez. En aquellos tiempos, las jaulas eran de hierro forjado. El león de aquel entonces poseía una ferocidad salvaje y solía saltar contra los barrotes, provocando el pánico en cualquier infante que osara acercarse. Como uno de aquellos niños traumatizados por la fiera, Ciali conservaba una impresión vívida de la agresividad de los leones del parque. No obstante, era improbable que se tratara del mismo ejemplar. Considerando la longevidad de la especie, aquel verdugo de su infancia ya habría pasado a mejor vida hacía tiempo. En una ocasión intentó devorarme, pero no tuvo éxito, mintió Ciali con una media sonrisa. Oh. Lucía rotó su cabeza para analizar a la leona. En comparación con el leopardo anterior, esta fiera despertaba una envidia genuina en Lucía. Tener la osadía de intentar morder la cabeza del mismísimo héroe de un solo impacto. Incluso ella, en su majestuosidad de dragón plateado, no había llegado a tales extremos de audacia. Aplausos. Lucía se acuclilló y golpeó rítmicamente la superficie del vidrio templado con sus pequeñas manos. La leona, sumida en un sueño profundo, elevó sus párpados con una pesadez abrumadora. Normalmente ignoraba a las criaturas bípedas que pululaban al otro lado, de no haber sido por la interrupción de su descanso, ni siquiera se habría dignado a mirar. Sin embargo, al enfocar sus pupilas en aquellos ojos de tonalidad ámbar que la escrutaban a escasos centímetros, se incorporó de forma violenta. Su instinto de supervivencia le gritó una advertencia aterradora: lo que tenía enfrente no era una cría humana, sino una entidad colosal, una bestia antigua tan imponente como un macizo montañoso. Rugido. Rugido. Presa de un pánico irracional, la leona emitió un alarido y retrocedió con tal desesperación que sus propias patas se enredaron, haciéndola rodar por el suelo del recinto. Ja. Ciali estalló en una carcajada tan intensa que tuvo que encorvarse para recuperar el aliento. Jamás imaginó que, tras más de una década, lograría obtener una compensación tan satisfactoria por sus miedos infantiles. Lucía observó a la leona, que ahora permanecía ovillada en el rincón más alejado,
y luego fijó su vista en Xiali. Él estaba, riendo con una felicidad genuina. ¿Bastaba con amedrentar a un simple menino para desatar tal alegría en él? Recordaba que, al conocerlo, él se había abalanzado contra ella con un acero en la mano. Aparentemente, los seres humanos no eran tan indescifrables después de todo. Contagiada por la satisfacción de su compañero, Lucía también esbozó una sonrisa. Capítulo 56. El dragón maligno es profanado por el héroe valiente. Al abandonar el territorio de las bestias depredadoras, Xiali se encontraba sumido en un estado de ánimo inmejorable. Lucía, por su parte, también irradiaba un humor excelente. El razonamiento de la dragona era simple: el león intimidó al héroe valiente, y yo intimidé al león, lo que lógicamente significa que yo he intimidado al héroe valiente. La reina dragón finalmente había conseguido anotarse una victoria frente al guerrero. La última parada de nuestro recorrido es el aviario. Xiali consultó la cartografía digital en su terminal y aceleró el paso. La reacción de los grandes felinos en la sección de peligro había ratificado sus sospechas iniciales. Para él, la excursión al zoológico ya podía considerarse un triunfo absoluto. Sumado a que el interés de Lucía por la fauna terrestre era más bien volátil, Xiali determinó que lo mejor sería emprender el regreso a casa poco después de esta visita. Esa facultad tuya, capaz de subyugar a cualquier bestia, te otorgaría un futuro brillante como domadora en un circo, comentó Xiali en tono reflexivo. ¿Circo? Bueno, se trata de un recinto donde los animales realizan proezas para el entretenimiento. Podrías visualizarlo como una variante del Coliseo. En cierto modo, la severidad implícita en los circos de la Tierra no distaba mucho de la crueldad de las arenas de combate en el continente azul. Oh, Lucía jugueteaba con una hoja de ginkgo que había recolectado durante la caminata, la hacía girar entre sus dedos mientras lanzaba miradas intermitentes hacia Xiali. Pero el Coliseo no es de mi agrado. Es comprensible, asintió él. Dado que rechazas ese tipo de espectáculos, tu talento podría enfocarse en labores más nobles. Como socorrer a los cachorros humanos con sus pertenencias extraviadas, replicó Lucía con presteza. Eso constituye, efectivamente, una forma de utilidad. Xiali no quiso apagar la llama de su entusiasmo. Todavía no lograba discernir cómo encauzar las habilidades de Lucía de forma profesional. En la estructura social contemporánea, casi cualquier empleo exige una acreditación de identidad, algo que ella no poseía. Además, la dragona aún estaba en proceso de asimilar las normas del mundo moderno, por lo que no había urgencia en que buscara sustento. Había que seguir cuidándola un tiempo más, no era perentorio que alcanzara la independencia de inmediato. Lucía, aproxímate y detente en este punto. El aviario consistía en una estructura de malla de gran envergadura que albergaba vegetación y senderos. Al traspasar el umbral, se divisaban aves de las más exóticas procedencias surcando el espacio. Los ejemplares presentaban una diversidad asombrosa, desde periquitos diminutos que cabían en la palma de la mano hasta pelícanos de tal porte que, de estar en el suelo, podrían rivalizar en tamaño con un niño. El microclima interior resultaba sumamente grato, con una vegetación exuberante y plantas que florecían con vigor. Xiali localizó un rincón pintoresco con un puente ornamental y una corriente de agua, y guió a Lucía hacia allí. A sus espaldas se alzaba una noria decorativa de madera, el murmullo del arroyo acariciaba sus oídos y un dispositivo de humidificación oculto entre el follaje liberaba una neblina blanquecina, dotando al entorno de un aura mística. Xiali consideró que el escenario era idóneo para capturar algunas imágenes de Lucía. Al fin y al cabo, estaban de turismo y necesitaban testimonios gráficos del día. No realices ningún movimiento, voy a fotografiarte. Sujetó suavemente el brazo de Lucía y la instó a sentarse en el inicio del puente. Sacó el teléfono de su bolsillo y retrocedió unos pasos, encuadrando la imagen con la minuciosidad de un retratista profesional. ¿Fotografiarme? Era una experiencia inédita para ella. A pesar de su desconcierto, accedió a colaborar y permaneció estática. Xiali la apuntaba con ese pequeño artefacto que ostentaba 4 orificios circulares en el centro. No era posible. No cabía la posibilidad de que fuera a ejecutar un disparo contra ella, ¿verdad? Clic.
El destello del flash se activó y Lucía soltó una exclamación instintiva. ¿Qué magnitud posee esa magia de luz sagrada? Xia Li. Había transcurrido una semana desde su llegada y todavía no lograba familiarizarse con los diversos estímulos lumínicos de la tecnología. Xia Li regresaba hacia ella con la intención de presumir sus dotes fotográficas cuando, al alzar la vista, descubrió a un pequeño loro de plumaje azulado posado sobre la cabeza de la dragona. No era un caso aislado, una multitud de aves se habían congregado sobre el suéter color crema de Lucía, zorzales, cucos, alondras y otras tantas especies que Xia Li no alcanzaba a identificar. La afluencia de aves desde todos los puntos del aviario era incesante, incluso divisó a un tucán intentando equilibrarse sobre el hombro de Lucía, aunque la estrechez de estos le impedía asegurar su posición. «Y Xia Li, me van a llevar volando». Lucía agitó sus extremidades para dispersarlos, pero las pequeñas criaturas parecían sentir una atracción magnética hacia ella, tras ser espantadas. Describían un círculo en el aire y regresaban para asirse nuevamente a sus vestiduras. Durante sus travesías por el continente azul, Xia Li había contemplado en múltiples ocasiones aves pequeñas descansando sobre la espina dorsal de los dragones, era una estampa que transmitía una calidez inusual. A diferencia de los animales terrestres, las aves no experimentaban temor ante los dragones. Muy al contrario, disfrutaban de posarse sobre ellos. La temperatura corporal de los dragones les brindaba calor en invierno y frescura en verano, además de representar un refugio inexpugnable ante cualquier depredador. Xia Li. Xia Li. Lucía no había previsto que aquellas criaturas, a las que jamás prestó atención en su forma original, osaran asediarla de tal manera tras adoptar su apariencia humana. Aquello era una afrenta intolerable para su dignidad. No te agites, voy a realizar unas tomas más. Xia Li se inclinó para ajustar el ángulo y capturó varias instantáneas mientras el obturador sonaba repetidamente. Lucía mantenía los ojos cerrados con expresión de angustia, agitando sus brazos como si fueran las aspas de un pequeño molino, pero el cerco de aves no se disolvía por más empeño que pusiera. Resultaba una escena verdaderamente cómica. Mamá, esa chica parece tener una conexión especial con los loros. Los seres de corazón puro siempre atraen a los animales pequeños, esa joven debe poseer una gran bondad. De verdad, entonces yo también me esforzaré por ser una niña buena. Al percibir los comentarios de los transeúntes, la risa de Xia Li se intensificó. Una cosa era que la sorprendieran hurtando pan en un supermercado, pero que fuera asediada por una bandada de loros era otro nivel de surrealismo. ¿Era esta realmente la altiva dragona de plata que él conocía? Ja ja ja. Xia Li. Él continuaba riendo con ganas cuando notó que los ojos de Lucía se humedecían por la desesperación. De haber conservado su magia, aquellas criaturas habrían acabado convertidas en aves asadas en un instante. Ya voy, acudo al rescate. Xia Li finalmente se aproximó ante el ruego de la debilitada dragona. En cuanto él intervino, la bandada se dispersó en todas direcciones. Lucía exhaló un suspiro de alivio y comenzó a sacudirse la ropa con nerviosismo. Xia Li la ayudó a retirar algunas plumas que habían quedado enredadas en su cabellera. Lucía proyectaba una profunda tristeza. Había sido víctima de un asedio aviar mientras Xia Li, el guerrero, se limitaba a burlarse de ella. Habían establecido que eran compañeros de armas. Además, ella ostentaba el título de su novia, ¿era ese el trato que un héroe valiente dispensaba a su pareja? Cuando se trataba de rescatar a las otras novias de tu batallón, tu actitud era mucho más diligente, murmuró Lucía entre dientes. Se refería a las compañeras de armas de la expedición anterior de Xia Li. Para Lucía no existía distinción semántica entre amiga y novia, asumía que cualquier compañera entraba en esa categoría tras la declaración de Xia Li en el incidente anterior. Recordaba cómo él se lanzaba al combate con su espada repelente de demonios para protegerlas, a diferencia de hoy, donde solo hubo risas y una ayuda tardía. Aquello era una injusticia manifiesta. Ella también era su novia. ¿Qué clase de disparates estás diciendo? Xia Li llegó a dudar de su propia audición. Solo tengo una novia, declaró él. Naturalmente, aquello era una verdad a medias,
válida únicamente para mantener la apariencia frente a terceros como Chen Tao. En la intimidad, él y Lucía eran amigos, o algo parecido. Mis prendas están arruinadas. Lucía no profundizó en sus quejas, pero se sentía apesadumbrada por su ropa blanca de reciente adquisición, ahora mancillada por el rastro de las aves. Yo me encargaré de lavarlas cuando regresemos. Xia Li, tras haber disfrutado de la broma, aceptó su parte de responsabilidad. Lucía alzó su rostro con lentitud y articuló con cautela. Mi falda también ha sufrido daños. Me ocuparé de ella. Yo también me encuentro sucia. Eso lávatelo tú misma. Capítulo 57. Sí, ha cazado dragones. Al abandonar el recinto del zoológico, los visitantes se topaban con un extenso comercio de souvenirs. Siguiendo la lógica de planificación de casi todos los centros de ocio, la ruta de salida obligaba a los transeúntes a cruzar por el corazón del establecimiento. Aquel lugar solía estar frecuentado por familias con niños pequeños o parejas jóvenes, sectores para los cuales los objetos con motivos de animales resultaban sumamente tentadores. Por descontado, Xia Li era consciente de que los costes en estos enclaves turísticos eran abusivos. Al ser negocios gestionados por terceros, su voracidad económica era incluso mayor. Debido a esto, su determinación de no realizar ninguna compra era inamovible. Xia Li. Justo en el instante en que Xia Li intentaba cruzar velozmente entre las estanterías, manteniendo su atención fija en la puerta de salida para evitar cualquier distracción comercial. La soberana dracónica a su costado fue retenida por una fuerza invisible. Lucía quedó estática entre los pasillos, con la mirada anclada en un punto fijo. Ovejita. Con su dedo índice, apuntó hacia un muñeco de felpa que descansaba en el anaquel. Xia Li soltó un suspiro de resignación y se vio forzado a regresar sobre sus pasos. Al reflexionar sobre la jornada, se dio cuenta de que traer a Lucía al zoológico había sido como invitar a un depredador a un banquete infinito donde tenía prohibido morder. Resultaba un castigo excesivo para un dragón. Mientras observaba el peluche ovejuno, Xia Li titubeó. Si no podía permitirse una auténtica, ¿podría permitirse una falsa? Razonó que si las salchichas costaban apenas 5 yuanes, el precio de un juguete no debería ser tan disparatado. Con esa idea, tomó el objeto para verificar su valor. Al instante comprendió que, efectivamente, los clientes eran tratados como ganado para el sacrificio financiero. Quizás debería ser solo la ovejita de Lucía. Marcar 298 yuanes por un peluche que no superaba el tamaño de un brazo era un robo manifiesto. Podrías comer chuletas de cordero por este precio. A pesar de refunfuñar por lo poco rentable de la adquisición, no devolvió el juguete a su sitio. Lucía lo observaba con un brillo especial en su mirada. Los de su estirpe poseían un instinto acumulador innato. Ella comprendía perfectamente que se trataba de una imitación incomestible, pero deseaba poseerla para su tesoro personal. De ese modo, calmaría un poco su ansia. Mientras se encaminaba a la fila de pago, la vista de Xia Li se desvió hacia el exterior del recinto, donde se ubicaban varios puestos de feria ambulantes. ¿MMM? Un momento. Ante la mirada de desconcierto de Lucía, Xia Li desandó el camino y reintegró el peluche al estante. El ánimo de la dragona se desplomó al instante. No compremos esta, hay una más grande afuera. Él señaló a través del ventanal. Lucía rotó su cabeza lentamente y su decepción se transformó en renovado entusiasmo al observar lo que había afuera. Jefe. ¿Cuánto cuesta una ronda de tiro con arco? En una caseta con escasa clientela, el encargado despertó de su letargo, se aclaró la garganta y mostró 2 dedos al joven. 20 yuanes por una ronda. Tomo una ronda. Xia Li realizó el pago digital de inmediato. El feriante le entregó un arco largo de color negro y un recipiente con 10 proyectiles. En la cercanía se amontonaban otros juegos de puntería y azar, todos con la misma mecánica de acumular aciertos para obtener recompensas. Estos negocios se habían multiplicado hace años, pero la desconfianza de los turistas los había ido apartando. Xia Li sopesó el arma. No era de materiales nobles, sino de simple plástico.
Las flechas eran rudimentarias, con puntas inofensivas pensadas para dianas de espuma. No guardaban relación con el equipo profesional, a veces envenenado, que Xiali manejaba en el continente azul. No obstante, bastaban para el propósito actual. Tras inhalar profundamente, Xiali se posicionó. Su mirada se tornó gélida y concentrada. El blanco era estático y se encontraba a una distancia de 20 metros. Xiali rememoró sus días de entrenamiento como héroe valiente, cuando su tutor le obligaba a abatir gorriones en vuelo para poder alimentarse. El equipo de aquel entonces era mucho más pesado y las presas mucho más veloces. Xiali, dispara. Lucía, a su lado, desbordaba impaciencia. Los carteles indicaban que el premio máximo requería 10 aciertos perfectos. Ella no dominaba la lectura, pero identificó la oveja de dimensiones colosales que servía de trofeo. Era casi una copia fiel de un cordero real. Lucía ya imaginaba lo placentero que sería dormir abrazada a semejante pieza. Aquello calmaría sus instintos. Magia de viento, bendición. La joven realizó un gesto sutil y un encantamiento elemental brotó de sus labios. Una corriente de aire agitó sus cabellos y su ropa mientras ella adoptaba una pose dramática. Y vendaval, hechizo de precisión, aceleración espacial. El dueño del puesto observaba la escena mientras bebía de su termo. Miró al joven, cuya postura era impecable pero aparentemente normal. Se preguntó si estaría ante un experto. Sin embargo, confiaba en la dificultad de la diana, era casi imposible meter los 10 disparos en un espacio tan reducido. ¡Zas! El silbido del proyectil cortando el aire fue inusualmente potente para un arco de juguete. El primer impacto fue certero. El feriante se sorprendió, pero mantuvo la calma. Cuando volvió a fijarse en la diana, otros 5 disparos ya estaban clavados en el centro. PFFT. 2. El hombre casi se ahoga con su té. Ni siquiera había visto salir los proyectiles. En un pestañeo, 9 flechas ocupaban el círculo central de apenas 3 centímetros, sin dejar un solo hueco libre. Espera. El pánico se apoderó del dueño. Un acierto más significaba entregar el gran premio, un viaje a Europa. Era una recompensa ficticia que no podía permitirse pagar. Te devolveré el doble del dinero. No me hagas esto, joven, por favor. Mientras el hombre rogaba, el último silbido rasgó el aire. Zumbido. El dueño cerró los párpados esperando la ruina. El sonido del impacto fue rotundo. Ya visualizaba su negocio quebrado por aquel viaje prometido. Ve por la oveja. Xiali soltó la tensión, dejó el arma de plástico y le dio una palmadita a su compañera. Sí. Ella salió disparada y reclamó el peluche gigante del primer nivel de premios. El muñeco era tan voluminoso que casi la ocultaba por completo. El dueño abrió los ojos y comprobó que la flecha final no había ido al viaje a Europa, sino al centro de una diana lateral con una precisión quirúrgica. Aquello era talento de nivel olímpico. Fue divertido, volveré la próxima vez. Xiali se despidió del hombre, que seguía en estado de shock. Tú, debes haber participado en cacerías antes. Ha cazado dragones. Lucía asomó su rostro por detrás del enorme peluche para responder con orgullo. El feriante, al ver marchar su mercancía, solo pudo lamentarse. Olvídalo, perdí contra ti, la próxima vez que te vea, simplemente cerraré la tienda. Capítulo 58, es mi turno de desarrollarte. En el trayecto de regreso, Xiali condujo a Lucía hacia un puesto de comida al paso. En un principio, su intención era localizar algún local de comida de renombre en las cercanías, pero durante la caminata, la dragona, cuyo apetito ya se hacía notar, señaló un cartel al borde de la vía. Es demasiado tarde, comamos aquí. Resultaba ser una criatura dracónica que dedicaba sus jornadas a alimentarse y descansar, pero mostraba una puntualidad británica cuando se trataba de las horas de las comidas. El establecimiento callejero se especializaba en fideos salteados. Lucía merodeó frente al encargado en varias ocasiones, hasta que finalmente apuntó hacia el cereal en la cacerola. Arroz frito.
Cialy comprendió de inmediato el motivo del cambio de menú. Lucía aún no dominaba el uso de los palillos, y los fideos resultaban demasiado resbaladizos para su escasa pericia técnica. Deja de inspeccionar el trabajo y ven a sentarte. Ella continuaba curioseando el puesto. El vehículo de 3 ruedas, cuya altura apenas llegaba a la mitad de un hombre, estaba abarrotado de condimentos y elementos culinarios que ella jamás había visto. Su reacción fue normal. Cialy evocó su propia llegada al continente azul, cuando sintió el impulso de desmantelar la estructura palaciega para confirmar si no había cámaras de grabación ocultas. El dueño que nos dio la ovejita por 20 yuanes fue muy generoso. Tras concluir su observación, Lucía retornó con el juguete en brazos y se dejó caer sobre el pequeño banco junto a su compañero con un impacto seco. Eso no fue un regalo, puntualizó Cialy. Se lo gané. Esos puestos están hechos para estafar a los turistas, pero él me conoció. Ah, así que es un mal tipo, pero fue castigado por el héroe valiente. Lucía pareció captar la idea, aunque no con total nitidez. Cialy esbozó una sonrisa. No podemos decir que sea malo. Al fin y al cabo, es solo una forma de ganar dinero. 20 yuanes no es mucho. Lo importante de jugar a estos juegos es disfrutar del proceso. De cualquier manera, Cialy experimentaba cierta satisfacción. Si se lo hubiera propuesto, habría podido obtener incluso el viaje de 10 días al continente europeo, pero aquel premio carecía de utilidad para alguien como Lucía, que no poseía documentación oficial. Por lo que se conformó con el peluche. A Cialy le asombraba que los conocimientos adquiridos en aquella otra realidad pudieran serle útiles en un escenario tan cotidiano. De saberlo su instructor, se sentiría ultrajado. El héroe que forjaron con tanto rigor, empleando maestría en la arquería, terminaba ganando una muñeca para entregársela a un dragón. Bueno, la forma en que los humanos definen el bien y el mal es muy extraña. A Lucía le resultaba complejo discernir entre la bondad y la maldad. Bajo su criterio actual, simplemente consideraba bueno aquello que le reportaba felicidad y malo lo opuesto. Bajo esa regla, Cialy calificaba como a alguien bastante bueno. Ella recordó la imagen de Cialy tensando el arco. Su expresión era inquebrantable y su semblante denotaba una seriedad absoluta. De haber presenciado esa mirada en el continente azul, Lucía habría emprendido la huida de inmediato. Con esa determinación visual, lo siguiente habría sido el desenvainado de su acero para darle muerte. Sin embargo, hoy había observado la concentración de su compañero desde una óptica distinta. Aunque su pulso todavía se aceleraba levemente debido a la inquietud. No obstante, esta vez, la agitación de su corazón se sentía diferente. Cialy, pronunció ella con total franqueza. Te ves bastante bien cuando disparas flechas. Cialy había solicitado una gaseosa. Justo cuando se disponía a abrir el envase, el abridor quedó congelado en su mano. ¿Guapo? ¿A qué te refieres con algo guapo? Cialy se sintió desconcertada por el uso de esa palabra. Intuyendo que Lucía intentaba elogiarlo pero carecía del vocabulario exacto, Cialy reflexionó un instante y comentó con un toque de picardía. Guapo no es una palabra para describir a los chicos. Deberías decir guapo y genial para elogiarme. Entonces hoy estás guapo y genial. Lucía replicó al instante, con una transparencia angelical en su mirada. Cialy introdujo la pajilla en el envase y bebió un trago, tratando de aparentar indiferencia. Era evidente que lucía bien. Había logrado que incluso el dueño del puesto se ruborizara, era inevitable. Maldición. La franqueza con la que el dragón elogiaba era arrolladora. Cada vez que Cialy se encontraba con esos ojos cargados de honestidad, sentía una sacudida interna. Se sentía un tanto cohibido. Intentó articular alguna réplica ingeniosa, pero su mente se quedó en blanco. De haber estado con su círculo de amigos, habría soltado un comentario mordaz sobre la belleza de su progenitor. El silencio se instaló entre ambos por un instante. El crepitar del arroz en la plancha caliente a sus espaldas despertaba el apetito. Lucía olfateó disimuladamente el aroma. Cialy, eres tan buena con el arco que podrías enseñar a la gente a disparar flechas, sugirió ella seriamente.
Ignoraba la mayoría de los oficios humanos, pero la enseñanza era algo reconocible. En su antigua realidad, quienes instruían en el manejo de la espada o el arco gozaban de un prestigio elevado. Esa profesión es demasiado especializada, respondió Xia Li. And although we work at an archery range, I have to obtain at least an instructor's certificate. It's too much work, it's not worth it. Xia Li desestimó la idea de Lucía de inmediato. Educar a otros era una cosa, pero instruir formalmente era algo que prefería evitar. Si debía emplearse, buscaría algo que le resultara placentero. Su mentor lo había coaccionado a dominar el arco, y no podía afirmar que fuera una actividad de su agrado. Xia Li, siempre quieres que me desarrolle, pero creo que tú también puedes desarrollarte. Los pensamientos del dragón operaban de forma errática, y su declaración casi provoca que Xia Li se atragante. Por favor, añade la palabra, potencial, después de, desarrollar, punto. Xia Li añadió, yo desarrollo, aprovecho tu potencial para que puedas integrarte en esta sociedad. ¿Por qué quieres aprovechar mi potencial a cambio? Porque las habilidades que aprendiste en el continente azul son muy útiles, murmuró ella. Aquí tienes, un arroz frito y unos fideos fritos para ti. El cocinero entregó en ese momento 2 fuentes humeantes. Lucía sujetaba su peluche con una extremidad, sin quitarle el ojo a la comida. Solo es ganar una muñeca, no sirve de mucho. Dijo Xia Li mientras separaba un par de palillos de madera con indiferencia. Lo que aprendí allí, como lucha, tiro con arco, esgrima. Estas cosas solo sirven para la autodefensa en esta era pacífica de la Tierra. Pero si pudiéramos traer magia del continente azul, incluso una magia de visión de rayos X de corto alcance, podríamos usar billetes de lotería para raspar y comprar una casa en Shanghái. Balbuceó Xia Li. Su intención era explicarle a Lucía que la potencia física en la Tierra solo servía para trabajos manuales pesados, y que únicamente la magia representaría una ventaja abismal. Sin embargo, al levantar la mirada, notó que ella no le prestaba atención. Lucía ya había acomodado la oveja en otro asiento y devoraba visualmente el arroz frito. Alternaba la mirada entre el plato y su interlocutor. Su expresión era elocuente, está bien, maestro Xia, deja de cantar. Xia Li. En adelante, cualquier dragón que ignore las palabras ajenas será expulsado. Aquí tienes tus palillos. Ella tomó los cubiertos y comenzó a ingerir la comida con la ferocidad de un vendaval. Xia Li, temiendo que se asfixiara, pidió rápidamente una bebida de mango. Lucía comparó visualmente su botella con la de él. Sin el menor reparo, le arrebató la pajilla a la gaseosa de Xia Li, la colocó en su envase y comenzó a beber pausadamente. Xia Li contempló la escena en silencio. Habiendo pajillas limpias a disposición, ¿era necesario apropiarse de la suya por capricho? Capítulo 59. La amistad pura es indestructible. El azar quiso que el trayecto de regreso coincidiera con la hora de mayor congestión vehicular. Xia Li permaneció junto a Lucía en la parada mientras veía pasar 3 vehículos, sin embargo, ninguno ofrecía asientos disponibles. Finalmente, se vieron obligados a abordar una unidad que, al menos, no estaba tan abarrotada. Lucía mostraba signos de fatiga tras la jornada de esparcimiento, su brazo apenas lograba sujetarse del pasamanos y su figura oscilaba débilmente ante las sacudidas del transporte. Xia Li, en cambio, se mantenía impasible. Por un lado, su resistencia física superaba con creces la de una dragona que apenas abandonaba el hogar. Por otro, Xia Li no acostumbraba a caminar dando saltos. Haciendo uso del tiempo que pasaban en el autobús, de pie, Xia Li extrajo su dispositivo móvil con una sola mano para revisarlo. No había consultado el terminal durante el tiempo compartido con Lucía por la tarde, y ahora se encontraba con 2 interacciones nuevas en Xiu. El tono de los mensajes era bastante cordial. Uno de los usuarios lo presionaba para que publicara contenido nuevo, mientras que el otro mostraba curiosidad por la inclusión de tantos detalles del mundo en la trama. ¿Tenía en mente lanzar una obra literaria con un trasfondo tan elaborado? Xia Li empleó una mano para teclear en el teclado de 9 dígitos y aclaró con naturalidad que el registro de experiencias era precisamente uno de esos medios.
Tras bloquear la pantalla, Ciali observó a Lucía, que continuaba balanceándose a su costado. El vehículo se detuvo en la siguiente estación y una marea de gente ingresó. Ciali se vio obligado a arrimar a Lucía a un rincón para protegerla. En aquel instante, Ciali no abrigaba esperanzas de que este registro de experiencias le generara ganancias económicas. Dado que había iniciado la redacción con el propósito de serializarlo durante un periodo prolongado, consideraba normal la ausencia de dividendos antes de alcanzar una notoriedad mayor. Respecto a la posibilidad de publicar un libro, Ciali nunca había pensado en ello. El registro de experiencias representaba un intento de generar ingresos al que pensaba dedicar un mes de prueba. Tras ese lapso, independientemente de si lograba monetizar las crónicas de su otro mundo, Ciali planeaba buscar trabajo. Al fin y al cabo, la publicación del registro de experiencias era solo uno de sus trabajos a tiempo parcial y no podía ser un trabajo a tiempo completo. En cuanto a este mes, lo consideraría como acompañar a Lucía a familiarizarse con la vida en la Tierra. Lucía. Lucía sujetaba el voluminoso peluche de oveja con una extremidad. La dragona se encontraba tan agotada que se había quedado traspuesta en el lugar. Había rebasado sus límites de actividad física ese día, y solo ante el segundo llamado de Ciali alzó su rostro amodorrado. ¿HM? ¿Qué haría sola en casa si saliera a trabajar?, consultó Ciali con una nota de inquietud. ¿Trabajar? Lucía parpadeó, tratando de despejarse. ¿Ya no serás una héroe valiente? Cuando regresé a la Tierra, mi identidad de héroe valiente fue retirada, admitió Ciali con resignación. Actualmente sobraban protectores en este mundo y no se requería de su intervención, siendo un guerrero que había sido despojado de sus facultades. Lucía meditó la respuesta un momento. ¿Entonces ya no vas a proteger a los humanos? Me basta con protegerte, replicó Ciali sin dudar. Al fin y al cabo, Lucía, estando desamparada, representaba el eslabón más frágil de la cadena social. Antes de que el entorno pudiera dañarla, o que ella misma causara algún perjuicio a la civilización, Ciali sentía la obligación de permanecer a su lado. Ciali no encontró nada reprochable en sus palabras. No obstante, el súbito silencio que se instaló entre ambos provocó que Ciali comenzara a analizar el peso de lo dicho. ¿Por qué la frase cobraba un matiz tan inusual al profundizar en ella? ¿Y cuál era el motivo por el cual la dragona maligna se había quedado muda de repente? Daba la impresión de haber lanzado un cumplido romántico para seducirla. Pronuncia algo. Ciali desvió su atención hacia el hermoso rostro de su compañera. Lucía se aferró al soporte metálico, rotó su cuerpo y le dio la espalda a Ciali. Increíble, ¿por qué reacciona con tanta timidez? Aquello casi le provoca bochorno a él también. ¿No era lo lógico retomar la pregunta previa y explicar sus planes de soledad doméstica? Ciali inhaló hondo, optó por el silencio y fijó la vista en el paisaje exterior. La gran oveja de felpa los separaba mientras ambos se dejaban llevar por el vaivén del transporte, moviéndose al ritmo de los frenazos y arranques del autobús. Transcurridas unas cuantas paradas, el vehículo alcanzó el núcleo urbano. A esa hora, la presencia de parejas jóvenes era notoria. Caminaban enlazados, los varones se sostenían de los asideros superiores mientras las mujeres se aferraban a ellos entre risas, y en ocasiones, ellas se refugiaban con ternura en el pecho de sus acompañantes. Los ojos de Lucía emergían tímidamente por detrás de la oveja, observando la escena con la cautela de un caracol que vigila el exterior. Lucía recordaba haber visto a muchas personas en esa actitud durante su anterior salida de compras. Y la jornada en el zoológico no había sido distinta. Los hombres tomaban la iniciativa de sujetar la mano de las mujeres, sus extremidades parecían fundidas por un encantamiento, manteniéndose unidas en todo momento. Al mirarse a sí mismos, Lucía recordó a Ciali rara vez le tomaba la mano así. Exceptuando los momentos de cruzar la calzada, Ciali apenas mantenía el contacto físico, por lo demás, solían caminar con cierta distancia entre ambos. Lucía no alcanzaba a comprender la distinción entre su vínculo con Ciali y el de la pareja que tenían al lado. Pero deducía, por el tono de las voces, la cercanía corporal y la chispa en sus miradas, que debía existir una diferencia sustancial.
¿Por qué son todas parejas? Ciali también advirtió que Lucía seguía con la mirada a los jóvenes cercanos. Aquellos dos resultaban algo ruidosos, debatiendo sobre el filme que acababan de presenciar apenas subieron al transporte. Ciali sintió un golpe de calor y se estiró para dar paso a un poco de aire por la ventanilla. Parejas. Lucía intentaba hallar el término adecuado para esa clase de lazo. Bajo su percepción, parecían cónyuges, pero algo no terminaba de encajar. De modo que se trataba de parejas. Aunque no dominaba las estructuras sociales humanas, Lucía intuía que ser pareja era, probablemente, un grado superior a la simple amistad. ¿Y nosotros? ¿Qué somos?, inquirió Lucía con avidez. Definitivamente somos solo amigos, sentenció Ciali con firmeza. Mientras hablaba, tiró del cuello de su prenda para airearse. ¿Cuál era el motivo por el cual empezaba a transpirar en cuanto ella abría la boca? No es ninguna broma, mi integridad es incuestionable, ¿por qué habría de sentirme culpable? Sin embargo, al toparse con la mirada llena de ilusión de Lucía, Ciali sintió una opresión en la garganta. No. Algo no marchaba bien. Ignorando los momentos previos de contacto físico o cuando ella le ofrecía dulces, Ciali solía inquietarse porque la estética de la dragona era la de una mujer hermosa. Resultaba natural que un joven con vitalidad experimentara sensaciones confusas ante una chica tan transparente. Ciali siempre había interpretado la ingenuidad y el contacto de Lucía como muestras de camaradería. En ese aspecto, Ciali confiaba en su capacidad de autocontrol. No obstante, en ese instante comprendió que el desafío que tenía delante era formidable. Y no se trataba de superar obstáculos junto a Lucía, la persona que tenía enfrente era una auténtica jefa. ¿Qué es más poderoso, la amistad pura o la pareja? Lucía no parecía satisfecha con la aclaración. El instinto competitivo de los dragones seguía latente. La amistad pura es mucho más poderosa, respondió Ciali. Al fin y al cabo, resultaba muchísimo más complejo para un hombre y una mujer convivir manteniendo un vínculo platónico duradero que ceder a una relación sentimental. Y reflexionando sobre ello, ¿existía de verdad la amistad desinteresada entre sexos opuestos? Ciali se sumió en una duda momentánea. Ciali, acaban de tener sus bocas. Lucía presenció sin margen de error cómo la chica se erguía y rozaba sus labios con los del joven. ¿Cuándo había sido testigo el dragón maligno de semejante acto? Sus ojos, fijos desde su refugio tras el peluche, no perdían detalle. No mires, reprendió Ciali en voz baja, interponiendo su cuerpo para ocultar la escena a la dragona. Eso es rumiar. Capítulo 60. Las ataduras de la amistad se aflojan. Ciali, como era de esperar, tenía la certeza de que su vínculo amistoso con Lucía era inquebrantable. No obstante, cada vez que ella clavaba sus ojos en los suyos y profería la pregunta ¿cuál es nuestra relación?, él experimentaba un instante de vacilación. Aquel titubeo no nacía de una sospecha sobre su amistad, sino de una interrogante mucho más compleja. ¿En qué consiste verdaderamente la amistad pura? Ciali comenzaba a percibir que los márgenes de esa definición se estaban difuminando. Sujetarse de la mano para atravesar una calle parecía un acto cotidiano. Durante su infancia, era habitual realizar esa acción con sus camaradas, al beber, compartían el mismo envase sin reparos, incluso alimentarse mutuamente era una práctica frecuente. En aquella etapa eran apenas unos niños, un grupo mixto que ignoraba las distinciones de género y no sentía pudor alguno al usar la misma pajilla para consumir una bebida. Sin embargo, al evocar su historia presente con Lucía, Ciali no podía evitar la sensación de que algo no encajaba. Cuanto más profundizaba en esa percepción de anomalía, más se sumergía en ella. No. Él ya era un hombre maduro, y ella, una dragona en edad adulta. Pretender encajar este vínculo en la estructura mental de un infante resultaba, de por sí, un error de juicio. Al alcanzar el umbral de su hogar, Ciali extrajo la llave para franquear la entrada. Lucía, emulando la velocidad de un vendaval, lo rebasó velozmente. Con el juguete de felpa entre sus brazos, ejecutó una colisión de dragón contra el mueble de la sala. Ciali procedió a cambiarse el calzado con parsimonia. Tras una breve meditación,
decidió utilizar su terminal para solicitar la perspectiva de un tercero. Como reza el proverbio, quienes observan desde fuera tienen una visión más clara del desarrollo de la partida. Summerdown, Peach, ¿crees en la amistad pura en este mundo? Peach, hombre panda rascándose la cabeza. Summerdown, pidiendo un amigo. Dice que después de estar mucho tiempo con una chica que es solo una amiga, se siente un poco confundido sobre los límites de la amistad. Peach, ya entiendo. Peach, cuando tu amigo piensa así, probablemente ya siente algo por ella, ¿verdad? Peach, en el momento en que te das cuenta de que la amistad está cambiando, es cuando empiezas a sentir algo por la otra persona. Peach, déjame adivinar, esa amiga de la que hablas eres tú. No, espera, ¿no tienes a Little Lou? Summerdown, te lo dije, estoy preguntando por otra persona. Cialy despachó el mensaje y dejó el aparato a un lado. Su confusión ya era notable, y las palabras de Chen Tao solo sirvieron para incrementar su desconcierto. Lo que los espectadores ven más del juego. Aquel observador externo claramente ignoraba la naturaleza real de su situación. Héroe valiente, dragón malvado, agrado. ¿De qué manera podrían converger esos tres conceptos? En un principio, brindó refugio a Lucía por una cuestión de autoprotección. Buscaba eludir cualquier intervención policial en su domicilio en caso de que ella terminara en una comisaría, especialmente considerando que él había estado ausente una semana entera. Ofrecer explicaciones coherentes sobre ese asunto habría sido un tormento. Cialy optó por hospedar temporalmente a la soberana dracónica para garantizar su propia tranquilidad. Motivado por aquella pieza de oro, Cialy aceptó la responsabilidad de alimentarla por un tiempo. Posteriormente, al notar la fascinación de la criatura por la civilización y su carácter inofensivo, decidió por cortesía elevar la calidad de su dieta. Más adelante, la acompañó a renovar su vestuario, e incluso le brindó lecciones sobre tareas domésticas y culinarias para facilitar su adaptación. Después, ante la incapacidad de Lucía para manejar los cubiertos, él se vio en la necesidad de proporcionarle alimento directamente. Más tarde, movido por la lástima de verla en el balcón, le cedió su propio lecho. Y así, un suceso tras otro. Un momento. De proseguir con esta secuencia de acontecimientos, el paso lógico siguiente sería compartir la cama. Cialy comprendió súbitamente que cada avance en su trato con Lucía tenía su origen en la piedad que ella le despertaba. Se debía a que la apariencia y el temperamento de la dragona eran tan gratos que lograban conmoverlo en cada ocasión, permitiendo que ella se estuviera aprovechando de su bondad. Cialy se sumió en un profundo ejercicio de autocrítica. No obstante, compadecerla no era un sinónimo de gustarla. Si su razonamiento inicial era que ella se encontraba sola, desprotegida y actuaba con una honestidad ingenua, y por ello deseaba velar por su bienestar. ¿No se trataba simplemente de la protección que un hermano mayor brinda a una hermana pequeña? Ni siquiera era necesario el vínculo fraternal. Si Lucía fuese un pequeño felino, Cialy seguramente habría actuado igual. Se dirigió a su estancia calzando sus pantuflas. Al transitar por la sala, no pudo evitar detenerse a observar a Lucía, que permanecía inmóvil en el sofá aparentando falta de vida. Desde el refugio del peluche, un par de intensas pupilas ámbar emergieron con sigilo, encontrándose directamente con la mirada de él. La situación más embarazosa para un dragón era que, en pleno acto de espionaje visual hacia el guerrero, éste la descubriera haciendo exactamente lo mismo. ¿Qué miras? ¿Qué miras? Cialy formuló la pregunta con un semblante gélido, y Lucía replicó manteniendo la misma serenidad y un tono prácticamente idéntico. Transcurridos unos segundos, ella comenzó a serpentear sobre el sofá emulando el movimiento de una larva de gran tamaño. Estoy un poco feliz. Lucía mantenía parte de su rostro oculto tras el juguete, por lo que su voz se escuchaba amortiguada. Cialy aguardó en silencio a que ella completara la idea. Hoy recibí un regalo por primera vez, un regalo humano. El tono de Lucía era sumamente delicado mientras acariciaba las orejas de la oveja. Cialy asintió, con la intención de recordarle que las prendas adquiridas anteriormente también calificaban como obsequios.
Sin embargo, la frase siguiente de la dragona lo detuvo: dulces de un cachorro humano, jeje. Xia Li. No. Independientemente de cómo se analice, tu experiencia inicial en cualquier ámbito debería estar ligada a mí, ¿no es así? La primera incursión en un centro de compras, el primer viaje en transporte público, la primera visión de una urbe cosmopolita. La adquisición de ropa y el descubrimiento de sabores nuevos. ¿Cómo es posible que una infante logre ganarse tu favor con una simple golosina? Sin embargo, los dulces desaparecen una vez que los comes, pero esto siempre estará ahí. Lucía retomó las caricias sobre la felpa. En realidad, ese era su pensamiento desde el comienzo, pero la intensidad de la mirada de Xia Li la había intimidado. Los dragones poseen una voluntad inquebrantable. No obstante, frente a la figura de Xia Li, ella siempre experimentaba una sensación de vulnerabilidad. La forma en que él la observaba provocaba un fuerte latido en el corazón del dragón. Entonces tienes que cuidarlo bien, comentó Xia Li con un deje de alivio. Ciertamente, aunque inicialmente fue superado por una golosina, su obsequio de la oveja había ganado la partida en el último momento. Por supuesto, me lo llevaré a la tumba. Lucía solía expresarse con una solemnidad que resultaba impactante. Voy a trabajar. En cuanto a ese registro de experiencias, intentaré actualizarlo a 50.000 palabras en los próximos 2 días. Mientras hablaba, Xia Li ya se retiraba a su cuarto para iniciar sus labores. Una idea daba vueltas en su cabeza. ¿Acaso esta dragona simplona comprendía realmente el concepto de gustar? Lucía carecía de la capacidad para organizar las emociones humanas en categorías. Si él le preguntara directamente «¿te gusto?», en este instante y ella asintiera, no representaría necesariamente un sentimiento amoroso genuino. Este asunto requería todavía un análisis pormenorizado. Al encender el monitor, Xia Li permaneció absorto frente a la interfaz durante un espacio de tiempo. Su pensamiento quedó paralizado, con los dedos suspendidos sobre las teclas. Experimentó una súbita descarga de energía interna. Sentía la necesidad de expresar algo, de obtener una respuesta. Elevando ligeramente la vista hacia el umbral, Xia Li proyectó su voz hacia el salón. Lucía, ¿te gustan los humanos de este mundo? Tras un breve lapso de silencio, la respuesta de ella llegó desde la estancia contigua. Sí, me gustan. ¿Y yo? Tú también me gustas. Ahora dale like y suscríbete. Ese es el destino de tu sendero Dao.